Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno, Cultesa, en vistas de la erupción volcánica y del contacto fluido que hemos mantenido siempre y más ahora en estas circunstancias con los productores de plátano de La Palma, en previsión a las nuevas plantaciones de verano, pues tiene planificado una producción de planta para satisfacer estas necesidades a los productores de La Palma. ¿Qué ocurre? Y por eso agradecemos desde Cultesa la plataforma que nos brinda Coplaca para recordar a los productores de plátano de La Palma que ante estas nuevas plantaciones es importante que contacten con Cultesa y para reservar y formalizar su pedido. De esta manera, desde producción se planificará para atender tanto en variedad como en fecha las necesidades que demanda el productor. El proceso productivo contempla 3 etapas, cada una tiene una temporalidad y para poder ofrecer esa planta en julio, agosto o las fechas recomendadas para las particularidades de los productores de palmero, es necesario que meses previos la planta abandone o salga del laboratorio, pase un periodo de aclimatación y un periodo de endurecimiento. Por eso es importante que hagan esta reserva y para tenerlo contemplado en producción y poderlo satisfacer a los productores. Para ello, de forma breve, pues explicaré lo que es el proceso productivo de platanera. Hay una primera etapa donde partimos de campos de pies madres establecidos en Cultesa desde hace más de 20 años y de los que disponemos de histórico y una evaluación continua de datos. A partir de esas plantas élites que previamente se le hacen test víricos para confirmar la ausencia de virus en planta, pues se seleccionan los mejores genotipos y son los que se introducen en el laboratorio. En el laboratorio suceden 3 etapas, una de ellas el establecimiento, otra la multiplicación y la última etapa es la del enraizamiento. Una vez finaliza esta etapa, la planta se traslada a un vivero de aclimatación donde se va adaptando progresivamente a las condiciones que va a encontrar en el exterior. Una vez la planta culmina esta etapa, hay una tercera y última fase donde la planta se traspasa a contenedores en maceta para endurecerse y que tenga la calidad que exige el mercado platanero de Canarias. Todas las plantas del vivero son inspeccionadas antes de su salida al cliente, donde si no cumplen los criterios de calidad establecidos por la empresa, pues se eliminan. Todo el proceso productivo, y esto es una garantía, está certificado por la ISO 9001 y aparte los cultivares de pequeñas enanas, que son más del 95% de los que nos demandan los productores de La Palma, son cultivares registrados. Los cultivares que mayoritariamente está demandando el productor palmero son la gruesa palmera y la brier, seguido de la criolla y la palmerita tomasa. Bueno, las preferencias de los cultivares que nos están demandando son porque son los que muestran mayor potencial en sus particularidades de zona, primera, segunda zona, norte-sur, y esto es lo que pues un poco condiciona pues la formalización del pedido en variedad de los productores para asegurarse, pues bien porque es el mayor potencial, otros porque ya han trabajado con estos cultivares, en concreto o con la gruesa, o con la criolla, o con la brier, y están adaptados un poco a sus particularidades como variedad. En base a lo anteriormente expuesto, es necesario y es una necesidad que aquel productor palmero de plátanos que tenga previsto una plantación en verano, pues que formalice o registre el pedido en Cultesa para tenerlo planificado en su producción. La forma en la que está procediendo Cultesa es registra sus pedidos, ya hay muchos pedidos ya formalizados, no está pidiendo anticipo por estos pedidos, como nunca lo ha hecho, porque la relación de Cultesa con los productores, ya sea de La Palma, de Gran Canaria o de Tenerife, se basa en la confianza
y sí que habrá una reconfirmación de estos pedidos por si surge algún problema o por si algún inconveniente o por si el agua no está garantizada, pues a principios de mayo habrá una reconfirmación de Cultesa con todos esos pedidos registrados para ver la evolución y ya trabajar con datos más firmes. Es necesario por ello para poder atender, como siempre lo hemos hecho, en variedad y en fecha, que programen los productores palmeros pues esta solicitud de registro de planta. Bueno, estamos en Tenerife, en un vivero que se ha dedicado al establecimiento de un diseño experimental en base a establecer el comportamiento de las plantas en un entorno de ceniza a consecuencia de la erupción volcánica que ha sucedido en La Palma. Para ello, desde el primer momento que sucede la erupción volcánica, desde Cultesa han habido visitas frecuentes a La Palma, en un contacto directo con productores para analizar la situación de las fincas, la respuesta de las plantas en cultivos ya establecidos a la ceniza y en las plantaciones que se realizaron en verano sujetas a ese aporte de ceniza. Tuvimos claro desde prácticamente el inicio que sería conveniente e interesante además pues establecer un diseño experimental donde esas macetas que van a adquirir los productores palmeros, someterlas a distintas condiciones de ceniza. Para ello se ha establecido un diseño experimental con una evaluación de 500 plantas que están sujetas a un entorno 100% ceniza. Se ha variado también estos porcentajes de ceniza combinándolos con sustratos, es decir, un 75% de ceniza y un 25% de sustrato, 50-50 y 25-75. Igualmente, y es la situación más real que va a tener el productor palmero, estas macetas de platanera se han puesto en un entorno combinado de ceniza con tierra, en porcentajes de 75%, 25, 50-50, 25-75. Los parámetros que se están analizando pues es el número de hojas de todos estos 9 tratamientos o condiciones a las que se someten las plantas y la longitud del pseudotallo. Igualmente se están registrando datos del diámetro de los pseudotallos de las plantas y se va a analizar por separado pues la raíz, el pseudotallo y las hojas, estableciendo una medición del peso fresco y peso seco. Toda esta confluencia o combinación de información nos permitirá pues aproximarnos a garantizar o por lo menos que estén tranquilos en base a los resultados que obtengamos si compran o si adquieren una planta, ver en esas condiciones particulares para cada una de las fincas, teniendo en cuenta que el espesor de estas capas de ceniza varían de unas fincas a otras. Hemos puesto situaciones extremas como es un 100% de ceniza, que esa situación no es real en La Palma, no el productor palmero no va a tener una finca totalmente de ceniza, y para contrastar estos datos se ha evaluado igualmente no solo la maceta en contenedor de 1 litro, sino en un proceso previo del proceso productivo, es decir, una vez la planta termina su fase de laboratorio, hay un periodo de aclimatación. Cuando termina ese periodo de aclimatación, donde tenemos una planta de entre 10 y 12 centímetros con un cepellón, pues esa planta que tiene un sistema radicular mucho más débil se ha puesto en contacto en todas las condiciones que he comentado anteriormente, en un 100% de ceniza, en un 50% entre ceniza y tierra, el sustrato. Una vez se finalice el registro de datos respecto al número de hojas y la longitud del pseudotallo desde la base a la inserción de la última hoja, se medirá el diámetro de cada una de las plantas en los distintos tratamientos y se analizará por separado el sistema radicular, el pseudotallo y las hojas, calculando el peso fresco y seco de cada uno de estas partes. Esto nos va a permitir tener información sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en estos 9 tratamientos que están diseñados en este diseño experimental. Para apostillar o complementar los resultados de evaluar las macetas en contenedores de 1 litro, o maceta 14, las que adquieren los productores para sus plantaciones en campo en distintos entornos de ceniza, pues para complementar este estudio pues quisimos también retroceder una etapa en el proceso productivo. Para ello la planta, una vez abandonada
la última etapa del laboratorio y habiendo cumplido el periodo de aclimatación, esas plantas de 10-15 centímetros con un cepellón y que están dispuestas en bandejas multilóculos, se pusieron en estos entornos. Ahora estoy mostrando, ese entorno no es real, ningún productor va a comprar una planta de 10 centímetros y plantarla en campo, pero sí quisimos pues ver qué efectos podía tener en una planta donde su sistema radicular estuviera muchísimo menos desarrollado. Esto, por ejemplo, es una situación que creemos bastante real, incluso más extrema de las condiciones que tienen los productores palmeros en base a los datos que han aportado de esos espesores de ceniza. Pues aquí esta planta aclimatada se puso en un entorno de 75% de tierra y un 25% de ceniza. Como ven, su desarrollo es normal, tiene un crecimiento y desarrollo normal, con una emisión de hoja correspondiendo a los periodos en los que se han establecido las mediciones, con lo cual, pues, de esta forma garantizamos a los productores que con respecto a la planta no va a haber ningún problema, porque ya por eso estamos evaluando esto, y para no aportarle una inseguridad a los productores a la hora de comprarlo y que tengan un problema añadido a lo que las consecuencias de la erupción volcánica. Bueno, mi familia, mi abuelo paterno tuvo ovejas hace bastantes años y bueno, a mí me han gustado siempre los animales y en especial las ovejas. Entonces decidí pues meterme con los animales. Un tío de mi mujer tenía unas pocas y no me las dejó, y yo tenía también unas poquitas que tenía así por aquí por los cercados. Y entonces las unimos todas y al final juntamos un rebaño. Ahora mismo tenemos unas 210 por ahí, entre grandes y pequeñas. Es oveja de raza canaria. Aquí tenemos algunas que están peladas, otras todavía no. Y nada, nos dedicamos a la leche. Vendemos la leche a una quesería que abrió hace poco, está vendiendo queso ecológico, mezcla de cabra y oveja. Y estamos vendiendo la leche a la quesería esa. Ella la tenemos 100% sueltas en el campo y aprovechan todo lo que da la tierra, desde la hierba hasta el pasto cuando se seca, aprovechan todo para sobrevivir y para producir. Nada, el plan fue, queríamos comprar una finca para hacer una cuadra, para la época de verano meterlas en la cuadra para poderles poder estar mejor alimentadas, ya que aquí en el campo el pasto tiene pocas proteínas. Y también pedimos un tractor para poder cosechar nuestro propio alimento, y un camión también para llevar la comida, llevarles agua, trasladarlas en caso de que fuera necesario. Y bueno, estar en el campo el mayor tiempo posible, que ellas aprovechen todo lo que puedan, y después cuando ya el pasto sea escaso, pues poderlas meter en la cuadra y que poderlas ayudar más, alimentarlas mejor. En el invierno estábamos más bien por la zona del Pinar por lo mismo. El tiempo es más cálido, entonces ellas mantienen más estable la producción de leche. Y ya en estos meses ya nos venimos para aquí arriba, para la parte alta de la isla, para la zona de San Andrés. Estar en una cuadra es más estable el hecho de que el clima va a ser más o menos estable todo el mismo año. Las ovejas productoras las tenemos en otra parte, y esta es la recría que damos este año. Bueno, la recría y los carneros que tenemos para reproducir también. Tenemos uno solo puesto con las ovejas,
los vamos cambiando, depende del tiempo, para saber bien las crías que son de cada uno, y lo vamos apuntando en una libreta. Y estas son las recrías que dejamos este año, todas estas que están aquí. Sí, la carne, pues cuando ya la oveja no produce, o porque le pasó algo o lo que sea, pues se vende a las carnicerías. Entonces aprovechamos también pues un poco la parte esa de la carne de los animales. Bueno, el queso de oveja sí es verdad que tiene sabor más fuerte que el queso de cabra. A mí me gusta bastante, me gusta bastante el sabor del queso, y a la gente de aquí de la isla sobre todo le gusta bastante el sabor del queso con la leche de oveja. Nosotros estamos contentos. Es verdad que es un trabajo pues, que es sacrificado, tienes que estar todos los días, pero que si lo haces como debe ser, te da para vivir, da bien para vivir. Es que cuando ya terminemos la cuadra y tengamos todo mecanizado, no me importaría meter más cabezas de ganado, y me gustaría pues hacer mi propio queso para vender nuestro producto. En la familia tenemos quien sí ha elaborado queso, y bueno, nos podrían echar una mano y bueno, haciendo cursos también y preguntando. Mi mujer, pues ella viene de familia de ganaderos, igual por parte de padre, igual por parte de madre. Le gusta también la actividad. Tengo un niño pequeño de 3 años que le encanta también. Viene siempre cada vez que lo traigo, porque si fuera por él estaba todos los días aquí. Y ellos están contentos, la verdad que estamos contentos con el trabajo. Bueno, la oveja hace una labor bastante buena en la isla, ¿no? Aparte de que se come todos los pastos y evita la facilidad de incendios. Mismo en el monte, donde está en el monte de Pinar, nosotros en una época del año las tenemos sueltas por ahí, y ellas, pues todo lo que se comen es combustible que no facilitaría el incendio. Pues a través de la consejería, y bueno, nos apuntamos, y al final tuvimos la suerte de entrar y que nos aprobaran la ayuda. Esto es un trabajo que, a pesar de que es diario, tiene que gustarte, porque si no te gusta es más complicado, pero es prácticamente el sector primario, es el único trabajo que te trae la comida directamente a la mesa. Entonces, si te gusta y te vas mecanizando y tal, sí da bien para vivir. Bueno, siempre me ha gustado el tema del campo y la ganadería, y de pequeño pues vi a mi abuelo por parte paterna que se dedicaba pues al cultivo de la batata y otras variedades de legumbres y demás, y siempre estaba muy vinculado a él. Y bueno, y después con los años pues he querido coger pues la tradición familiar de este cultivo, y ahí estamos. Para el cultivo de la batata lo que requiere es tener las tierras pues limpias de barbecho, como decimos aquí, y que tengan jugo. Es decir, que previamente hayan estado 2 o 3 años de barbecho, cogiendo los inviernos anteriores, para que estén fuertes abajo, lo que es la madre que decimos, tenga bastante humedad. Porque al ser de secano, pues
esa va a ser su alimentación de la planta. En principio pues abrimos la tierra con una joyadora, ayudándonos de un tractor y una torba donde le vamos a aportar el estiércol necesario para la tierra y a su vez pues va a ir haciendo un caballón donde la humedad que tenemos abajo sube hacia arriba y vamos a aprovechar esa humedad en los siguientes días para ir plantando la planta de más o menos a un diámetro de 1 metro, 1,20. Bueno, hay diferentes variedades de batata, prácticamente hoy en día se planta la variedad cubana, que es de aproximadamente 6 meses. A partir de los 6 meses ya podemos obtener ya frutos, según la fuerza de la tierra y los tiempos que hemos tenido a lo largo del cultivo. Algo que es muy importante y es primordial en el comienzo del cultivo son los abrigos, los bardos, como llamamos aquí en Lanzarote, ¿no? A base de sembrar trigo, centeno o colocar el bardo de aulaga o del mismo trigo una vez recolectado de otra zona y cortado lo que es la espiga y colocado en la tierra después. Es algo fundamental porque al ser tierras que están en movimiento, porque es el sable que entra por el norte de la isla, por la zona de Famara, y va caminando como si fuera un río hacia la zona sur de la isla, ¿no? Entra por el norte y hace un barranco y es donde se cultiva pues la batata. Hace muchos años pues era un producto muy importante en la isla, donde se exportaba al extranjero, Holanda y varios países de Europa. Hoy en día pues solo se comercializa aquí en Canarias y vamos, su uso ha sido fundamental siempre en la dieta de los canarios, ¿no? Bueno, la decadencia en este cultivo de la batata de secano, de sable, pues también viene siendo por los años que venimos atravesando con escasez de lluvia y entonces pues los agricultores han tenido que buscar pues alternativas como el agua residual para poder seguir obteniendo producción. Yo en mi caso pues me he querido mantener en esta línea de buscar pues en conversión a ecológico por darle la calidad que merece este producto. Mi plan empresarial pues consiste en el cultivo de la batata de secano en la zona del Sable, pues en seguir una tradición que prácticamente de secano pues ya cada vez es mucho menor y por la calidad que este producto pues tiene, ¿no? Estas tierras están en reconversión a ecológico para darle pues un valor más añadido y como actividad complementaria tengo una pequeña explotación ganadera de unas 80 cabezas aproximadamente, pues en el cual pues hacemos queso y lo distribuimos pues por la zona del municipio de Teguise. Se hace una cadena cuando comercializamos el producto de la batata y después pues las ramas, los desechos, las batatas sobrantes pues van como alimentación para el ganado. Y el cual después ellos me proporcionan el estiércol necesario para añadírselo a la tierra
Lo primordial para que la gente joven apueste por este sector es que te guste, es lo fundamental. Si no te guste, acabarás aburriéndote y no sacarás nada en claro. Y después pues formarte y pedir ayudas a la administración, que las hay, y ir saliendo adelante. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Este proyecto funciona, se pueden desinfectar las papas, pero, y ya vuelvo a repetir, es el único que yo conozco que mata todos los estadios de la polilla, porque hay otros que no matan el huevo o no matan la larva cuando está dentro del tubérculo, sí que matan el adulto, pero no matan otro estadio. Pero nosotros hicimos prácticas con respecto a las semillas para poder cambiar semillas del norte al sur, poder adelantar cuando no nos venían las semillas de Reino Unido, poder utilizar esa reproducida aquí para plantarla antes, en los meses de 1 de octubre o mitad de octubre o noviembre, para anticiparnos, digamos, a la gran siembra, pero teníamos el problema de que les cuesta germinar, o sea, ese tratamiento hace un efecto que para un poco la germinación del tubérculo. En lo que nosotros probamos, en la probablemente quizás habría problemas. Exacto, habría que hacer quizá ese tratamiento a lo mejor un mes y medio antes de la siembra, o más, o 2 meses antes, en el momento de cambiarlas de zona, hacer ese tratamiento antes de traerlas, guardarlas y permitir que germinaran mejor o con más tiempo de germinación para hacer un segundo estudio y ver si realmente es una solución. Pues amigos, ella hablaba de esa papa pequeña, de color, bueno, pues es una papa andina, porque eso viene, el origen es Perú, pero bueno, todos los Andes, y la verdad que es, bueno, una papa maravillosa, no solo en la estética, sino en el sabor, en el gusto, en la masa, es muy buena, y yo creo que es una papa gourmet, ¿no? Gourmet totalmente, vamos, una exquisitez que creo que los canarios la sabemos valorar, porque sabemos también que ese cultivo produce mucho menos que una papa de semilla regenerada. Pues Cultesa está haciendo un gran trabajo con esas semillas con esa regeneración de semillas de papas antiguas, pero claro, hay que hacer pues la primera plantación de esa papa de Cultesa para obtener realmente la semilla, y después la semilla es la que se vuelve a plantar, con lo cual lleva un trabajo muy laborioso por parte de los agricultores para aumentar los rendimientos, porque son papas que al ser tan antiguas pues vienen llenas de virus. Nosotros guardamos la papa que recogemos, guardamos la pequeñita, la volvemos a sembrar, volvemos a sembrar, y las variedades se van degenerando o se van llenando de virus,
y no son tan productivas como deberían serlo, ¿no? Con lo cual eso es un trabajo magnífico que se ha hecho desde Cultesa, que a veces creo que no valoramos suficientemente, pero que no cabe duda de que es el futuro, el poder regenerar semillas, el poder tener semillas cuando nos interesa tener esas semillas, para salirnos del resto del mercado, para producir cuando nadie tiene. Eso es la nueva agricultura y es el futuro, tener hechas las ventas antes de sembrar. Bueno, amigos, cuando ustedes acaban de escuchar que se llenan de virus, no es virus humano, son virosis vegetales, por si alguno empieza a pensar raro, porque hay gente que le da la vuelta a todo, Ángel. No, y el virus está en la planta, está en los tubérculos, los virus están en la planta. Bueno, pues si era difícil planificar, buscar la semilla, plantar, buscar el agua y que no te venga un temporal y te acabe con la papa, difícil es la comercialización y buscar los precios. Ese es el trabajo día a día que se ocupa Ángela. ¿Es verdad, Ángela? Bueno, ese es otro trabajo que es complicado. Yo creo que nosotros hemos dado un paso importante, que es quitar los intermediarios. Exacto. Quitar esos intermediarios, pues que eran los que venían a comprarnos la papa, pues a lo mejor a los 3 meses de recogida dentro de las cámaras, y no tenías más remedio que... Mi padre tenía una frase que a mí me gusta recordar porque no quiero que se me olvide todo lo que pasamos en aquella época, que ya cuando venían los importadores a comprar, las papas tenían empezando a brotar los grelos, era septiembre, después de estar metiendo en cámaras papas desde abril, y ya había que bajarse los pantalones y vendérselas al precio que ellos quisieran, porque o las vendías a ese precio o las perdías. O las perdías. De eso hemos pasado a planificar siembras, a planificar recogidas y a intentar que agricultores no hagamos daño a agricultores. Planificando las cosechas, tenemos en cada mes la papa que necesitamos, cuando es cosecha del país, necesitamos la cantidad, la colocamos. Nosotros, al ser almacenistas, nosotros almacenamos nuestra propia producción, no bajamos los precios porque nosotros tenemos frío para guardarla, y si vamos guardando la que se va recogiendo y vamos vendiendo, pues el precio no fluctúa, podemos mantener el mismo precio desde el principio de la campaña hasta el final de la campaña. Y podemos dar un mejor rendimiento a los agricultores. El problema lo tenemos cuando de golpe te ves con que en un mes recoges 2 millones de kilos y tienes las recogidas de los productores anteriores y no tienes dónde meter esa producción. Porque según algunos yo tengo que recoger toda la papa de Tenerife, a ver cómo lo hago. Estoy recordando la polémica que se generó hace algún tiempo y tal. Al final, Ángela, ¿en qué quedó eso? Pues no sé, pero sí es verdad que hubo una falsa polémica con todo este tema, cuando realmente las importaciones que se hacían, cuando no tenemos papa de Canarias y nosotros necesitamos mantener los clientes, porque el cliente, si tú mantienes un cliente que quiere papa todo el año, cuando tienes tu papa tienes la puerta abierta para meter papa de Canarias, se quiso decir que había papas en Canarias. No había papas en Canarias. No había papa en Canarias, había papa de Reino Unido, que en muchas ocasiones se empaqueta como Canarias, sin etiqueta, sin identificación y sin nada, en sacos, que parecen efectivamente sacos de papas recogidos de las huertas, pero realmente aquí, salvo la pequeña cosecha de Vilaflor, en diciembre, enero y febrero y marzo, hay papas de Reino Unido, no hay papas canarias. No quita esto que haya algún pequeño productor que haya plantado en octubre porque guarda su semilla y la planta, o porque viene la semilla temprana y consigue plantar en octubre y no viene viento y demás, y recoge su pequeña cosecha. Pero esas pequeñas cosechas no son significativas para los suministros que nosotros hacemos. Nosotros tenemos un suministro de 20.000 kilos diarios, 6 días a la semana. Entonces, esos suministros, tenemos agricultores pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, pero lo que hacemos es planificar nuestros agricultores y guardar en cámaras frigoríficas para mantener esos suministros sin que tengamos que bajar los precios, porque otros sí las dejan. Y por otro lado, pues aquí hay muchísimos mayoristas que venden semillas, ¿no? Venden esas semillas, pero después no les recogen las papas a sus agricultores o les dicen que no tienen dónde meterlas. Y yo decía, pero toda esa gente que ha sembrado
porque ha comprado la semilla en cualquier sitio, esos mayoristas que son vendedores después de papa de fuera, de papa de Reino Unido, porque no les recogen las producciones a esos agricultores que les han vendido la semilla? Efectivamente, sí. ¿Por qué no planifican, como hacemos nosotros, sus agricultores para tener unas recogidas y para poder mantener el valor, el coste de la papa durante toda la campaña y no tirar los precios abajo? Bueno, pues amigos, otra cosa muy importante y que se desprende de las palabras que ha dicho Ángela, esa papa de Navidad que se suele comprar para hacerlo por las viandas navideñas, hay que mirar las etiquetas muy bien, porque como decía ella, es testimonial, a no ser que usted se la compre al mismo productor, a pie de finca, puede ser papa de importación. ¿Es así, Ángela? Sí, yo creo que las etiquetas hay que mirarlas siempre, Lucio, porque yo creo que es una información que debemos saber y que no hay que engañar al consumidor diciendo que aquí se producen papas todo el año. No es así, y yo creo que nadie puede pretender que cuando se acabe la cosecha de Canarias aquí no se coman papas hasta que no vuelva a haber cosecha. Yo creo que no es así. Somos productores de papas, nosotros defendemos nuestras producciones, pero luego cuando no tenemos papas no se puede cerrar el muelle, es que vamos a ver, es que eso es de sentido común. Lo que tenemos que ser es conscientes de lo que comemos y tenemos que mirar en esas etiquetas, que las letritas es verdad que cada vez son más pequeñitas, pero mirar el origen de la papa y comer con conocimiento, es decir, ahora estamos en época de papas canarias, son papas canarias, ahora no estamos en época de papas canarias, pues esa etiqueta dirá Egipto, dirá Chipre, dirá Reino Unido, dirá Dinamarca o dirá Israel, o dirá de la procedencia que venga, pero saber que efectivamente nosotros tenemos nuestras dos campañas marcadas, que son unos meses, y esa papita de Vilaflor pues hay que mirarla porque esa prácticamente es Vilaflor la que produce. A veces nos adelantamos, si llueve no se recoge a tiempo de Navidad, porque si llueve en esta zona hay que parar las recogidas, y nosotros este año empezamos, creo que para el año nuevo empezamos a empaquetar papa canaria, pero va debidamente identificada, con una bolsa diferenciada, con su logo RUP, que somos las pocas OPCHs que tenemos el logo RUP en papas, lleva su logo RUP de Canarias y lleva su identificativo. En el caso de las papas que son de Tenerife, tenemos algún productor en el Hierro también, y algún productor palmero, pues en el caso de que la procedencia sea Tenerife, lleva también el logo de Tenerife Rural, que las identifica doblemente en la malla de 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos o el granel que hacemos. Pues Ángela, no sé si me quedará algo en el tintero que yo no he sabido preguntarte, pero más o menos hemos hablado de todo en general, ¿no? Lo importante es transmitirle a ustedes, queridos televidentes, que consuman producto local, que consuman producto canario, que si la papa es de aquí, imagínense ustedes el beneficio que hace a todos los productores, a todas las cooperativas, a todo este sector tan importante, tradicional y social, donde incluso la mujer pues recibe mucho dinero, porque a veces trabaja conjuntamente en la casa, lleva perfectamente bien ese trabajo, son productoras también, como Ángela, muchas productoras tienes asociadas. Sí. Es decir, más de un 40% de nuestros socios son mujeres. Pues efectivamente, con lo cual imagínense ustedes el beneficio que está produciendo a la sociedad. Y sobre todo, como decía antes, y no me canso en repetirlo, es un cultivo social, mirar las etiquetas y a veces no dejarse engañar, como decía Ángela, que es un cultivo estacional, que hay unas estaciones para la producción, y cuando no son esas estaciones, vendrá de fuera. Ángela, gracias por este ratito, y si nos ha quedado algo en el tintero, pues ya sabes, aprovecha. Gracias por la visita. Ya ustedes ven que todos estos paisajes hay que mantenerlos. Esto es Canarias también, no solo las zonas turísticas y la zona urbana, sino que esto es Canarias, esto hay que mantenerlo. Los agricultores y los ganaderos somos los primeros ecologistas, mantenemos este paisaje, mantenemos nuestras zonas pues limpias y en muchos casos se limpian de pinocho los montes porque hay ganaderos y porque hay productores. Por eso es tan importante que mantengamos nuestros productores. Y también a la administración, hay que apoyar este sector con el agua, sobre todo abaratar precios, buscar la manera de traer el agua a estas zonas de medianías altas,
y es fundamental apoyarlos cuando se está produciendo un cambio climático y no hay tanta agua de lluvia como había antes, ¿verdad, Ángela? Efectivamente, ahora estamos inmersos en otra época y ahora mismo pues estamos demandando que se tomen medidas de elevar agua. Nos dicen que no es rentable, bueno, pues en Gran Canaria se está haciendo. En Gran Canaria se eleva agua desalada a presa y luego se utilizan los saltos de agua para producir energía y de esa manera paliar esa energía que cuesta subirla arriba, pero además aquí sabemos que se paran molinos porque no se puede parar la central de Unelco. Busquemos la fórmula que nos permita utilizar esa energía de los molinos cuando no se puede inyectar, utilicemos pues placas fotovoltaicas, utilicemos lo que sea necesario para elevar en momentos en que sobra la energía y poder inyectar esa agua en las partes altas porque se nos están muriendo. Pues yo creo que por la altura del sol ya casi es mediodía. Pues casi que bajamos, guisamos unas papitas, un poquito de mojo. Eso es lo que te iba a decir, unas papitas de estas guisaditas y tal con un poco de mojo y no me hace falta más nada. Prácticamente no. Bueno, amigo, un vasito de vino. Y un vasito de vino, que también se produce en la bueno, misma mira, bodega. Aquí estamos con la poda ya hecha la poda para que son cultivos hermanos, la papa y la viña son cultivos hermanos. Bueno amigos, pues muchas gracias por este ratito que han estado con nosotros y espero que se hayan quedado con toda la información vertida en esta entrevista y sean listos cuando van a comprar, a mirar las etiquetas y a no dejarse engañar. Gracias. Bueno, yo creo que era un día importante, esta pañada, una forma tradicional de ganadería extensiva en Canarias, y única en toda Canarias. Bueno, queríamos conocer de primera mano con la invitación del Cabildo de Fuerteventura y también de los comisionados para que pudiésemos participar. Para nosotros es una experiencia muy positiva. Desde el Gobierno de Canarias, bueno, apoyamos no solo la ganadería intensiva, también la extensiva y sobre todo la tradicional. Este año precisamente tenemos una partida presupuestaria en el presupuesto del Gobierno de Canarias para apoyar el ganado de costa con una subvención de 30.000 euros específica para el ganado de costa, como una forma muy tradicional e histórica de ganado de Canarias que hay que mantener y seguir teniendo como parte de nuestras tradiciones. Es verdad que estamos en un momento complicado para la ganadería, que estamos hablando de ganadería extensiva, que además con la situación que tenemos de sequía, también están aportando pastos y forrajes de fuera comprados, insumos comprados que están con un coste, este año pasado ha ido creciendo muchísimo el coste de la alimentación de ganadera. Es uno de los problemas más importantes que tenemos en el ganado de Canarias ahora, está repercutiendo de forma muy importante en las explotaciones, ese sobrecoste. Es verdad que desde el gobierno sacamos una ayuda COVID que pagamos en enero de 7,5 millones para todas las ganaderías de Canarias, que creo que fue una inyección interesante, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando porque ahora con la guerra de Ucrania también aparece también el fantasma y la amenaza de que sigan creciendo el coste del forraje, porque Ucrania es un gran productor de cereales de Europa y de hecho el mercado ya global ya está subiendo el coste de los cereales. Por tanto, bueno, desde el Gobierno de Canarias seguimos de cerca esta situación para ver si tenemos que volver a habilitar otro tipo de ayudas y también, bueno, pues hacer otras acciones, ¿no? También tenemos unas subvenciones para los cabildos insulares, para todos los cabildos 1.300.000 para hacer planes de forraje en cada isla, para de alguna manera tener nuestro propio forraje o por lo menos empezar en ese trabajo de poder tener nuestro propio forraje y ser autosuficientes también, porque cuando vemos que tenemos una crisis como la de Ucrania, que dependemos completamente de fuera, bueno, yo creo que también desde el punto de vista estratégico es importante que tengamos nuestros propios forrajes y además es mucho más económico. Por tanto, bueno, esas son las dos líneas de trabajo que tenemos del Gobierno de Canarias y bueno, también estamos teniendo reuniones con la gran distribución. Tendremos la semana que viene con las grandes queserías de Canarias para también ver cómo se traslada ese sobrecoste en los forrajes también al resto de la cadena alimentaria, ¿no? Porque no puede ser que el ganadero soporte todo el coste y no lo pueda repercutir en el precio de la leche, ¿no? Que de hecho lleva años siendo el mismo precio y sin embargo en los últimos años pues el coste de la vida ha subido muchísimo, ¿no? Desde el sueldo, el salario mínimo, desde los costes de luz y ahora también con el tema del forraje.
tipo de ganadería diferente, la ganadería tradicional de costa de Fuerteventura, una ganadería extensiva y que necesita apoyos igual que todo el sector ganadero de Canarias y concretamente este tipo de sector que un poco pues está pendiente de las lluvias, del forraje natural que pueda generarse y demás. Desde el Cabildo Fuerteventura acabamos de cerrar la ayuda directa al empleo, a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que han mantenido el empleo durante esta pandemia del COVID, y estamos trabajando en una línea directa de la alimentación de ganado porque con el plan estratégico que se aprobó en el mes de enero, en enero del 2022, para de alguna manera apoyar todos pues estos incrementos de los insumos ganaderos que al final pues va destinado a incrementar los costes en las explotaciones ganaderas, y entre ellos pues claro, si la administración debemos apoyar la viabilidad económica y el mantenimiento del empleo de lo que son explotaciones ganaderas y profesionales que se dedican a elaborar productos como es el queso o la carne. Hay diferentes realidades, estamos hablando de explotaciones pequeñas, más tradicionales, donde realmente el número de animales es menor, y después explotaciones mucho más industrializadas, más intensivas, donde realmente los costes son mayores, pero al final todos incrementos no repercuten en el precio final del producto. Los incrementos en el transporte, los incrementos en la energía, los incrementos en los insumos ganaderos, después no repercute en la venta final del producto, y es ahí donde nosotros tenemos que habilitar ese tipo de ayudas. Ya no solo mejorar y optimizar las ayudas a la importación, sino también las ayudas directas que podemos hacer los cabildos para intentar pues mantener esos costes de producción no sean asfixiantes para el sector ganadero. Las pérdidas de calidad, las pérdidas de producción, cómo se ha tenido que entrar en esas fincas para hacer, bueno, pues para cortar, para limpiar, para volver a embolsar, bueno, pues toda esa limpieza de empaquetado que se ha tenido de manera extraordinaria, pues eso han supuesto unas pérdidas de ingresos con respecto al mercado. Nosotros creemos que además es una forma importante de primar a aquellos que han hecho el esfuerzo por comercializar. Debemos tener en cuenta que hablábamos de volumen, de diferencial de precio, pero que todo aquello que vayamos dejando en el mercado de menos es espacio que ocupa nuestro competidor directo, la banana, y que después cuesta volver a retomar. Por tanto, ya no solo el mantenimiento de la producción, también es el mantenimiento del empleo, porque también toda esa producción comercializada ayuda a que los empaquetados puedan mantener su actividad. Recordemos que había empaquetados que han entrado en ERTE. Sí, en algunos casos, muy desafortunadamente, bueno, pues que se han visto muy directamente afectados por la que se han perdido, ¿no? Exactamente, sí. Gracias a que había unos seguros ahí y se han puesto en funcionamiento de nuevo. Y yo creo que también hay que poner sobre la mesa, bueno, pues el apoyo entre empaquetados, entre cooperativas, incluso cooperativas que no son de la misma OPP, para apoyarse y sacar adelante en momentos difíciles, pues Plátano de Canarias, ¿no? Bueno, ese es el espíritu que tenemos que mantener también de cara a futuro, porque lo que nos queda por delante va a requerirnos de esa colaboración aún mayor para llegar a buen puerto, ¿no? Yo sí quería señalar sobre esas ayudas sobre costes, que al mismo tiempo que decía que las ayudas de producción ya se habían hecho efectivas, estas de por sobrecostes están planteadas desde el mismo momento. Lo cierto es que por parte de la Consejería de Agricultura no se vio en un primer momento, sí se vio por la parte de Economía y Empleo, y Asprocan gestionó con Elena Mañez, con la consejera de Economía y Empleo, un apoyo al sector. Es cierto que la Consejería de Economía normalmente no realiza programas específicos por sectores, porque correspondería a consejerías diferentes, etcétera, pero en este caso vio la relevancia del plátano en la isla y la necesidad de generar unas ayudas similares a las ayudas COVID que habían tenido por pérdida de ingresos las empresas. Efectivamente, ¿vale? sí. Pues inspirados en esas ayudas COVID se ha generado un proyecto de ayudas a la producción comercializada de plátano en el último trimestre del año, que va a estar apoyada por la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, ¿no? Yo creo y que esperamos que continúe la Consejería de Agricultura para los siguientes trimestres. Bueno, pues yo les digo
que gran parte de ese éxito es de este señor. Ha negociado directamente con Elena Mañez. Pues Sergio, también no queremos dejar sobre la mesa el tema de aquella gente que quiere volver, que la lava les ha sepultado los terrenos, que quiere volver a construir encima, que quiere pues sacar adelante esa producción que tenía. Bueno, ¿cómo están las cosas? Porque ahí hay que poner sobre la mesa leyes, modificar muchos criterios. Bueno, quizás lo primero que haría falta es buena voluntad. Es despejar algunas dudas y dar certezas en algunos casos, ¿no? Porque, por un lado, porque son competencias de distintas ministerios, gobierno de Canarias, y que muchas veces están en cadena, ¿no? Por ejemplo, pues hemos visto cómo por parte del gobierno de Canarias se ha declarado públicamente la intención de no proteger todo ese territorio con coladas de lava, pero eso tenemos entendido que es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que manifestar qué terrenos se van a proteger y cuáles no, para una vez que sepamos cuáles no, trabajar con los que no. Eso es una incógnita que está ahí. El primer Real Decreto para La Palma, que se trasladó por parte del Gobierno de España, establece que el Ministerio de Justicia debe realizar un desarrollo normativo para la valoración de los bienes inmuebles y de los terrenos afectados por la lava. Eso es fundamental porque eso va a determinar también las condiciones o el desarrollo de normas en base a las cuales se puede o no reconstruir, ¿no? Entonces, lo que hay que empezar es a despejar todas esas incógnitas para poder trabajar en base a ellas, ¿no? Y ahora mismo lo que nos trasladan los afectados es que no saben nada, es decir, que no saben a ciencia cierta qué va a ocurrir con ellos. Que ellos tienen un catastro que dice que es un terreno que es suyo, pero que no pueden hacer nada en él porque está invadido por la lava, no pueden o acceder o hacer nada o tener ningún tipo de permiso para hacer nada en él. ¿Y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Nuestro propósito como asociación, hemos canalizado a través de las organizaciones de productores la representación de los afectados por la lava, total o parcialmente. En este sentido, Asprocan ya está con las organizaciones de productores trabajando en un censo de plataneros afectados por la lava, en el que tendremos la información con detalle de la afección que han tenido. También para tratar de establecer un vínculo de comunicación con todos los afectados, que sepan cuando hay alguna información, al menos si nosotros la sabemos o conocemos, poder trasladarla, ¿no? Eso por otro lado, y también para conocer, ¿no? cuál es la intención real de todos estos productores y cómo afrontan ese futuro, ¿no? De manera colectiva, Asprocan lo que va a perseguir, lo hemos manifestado, y ese es el encargo que tenemos por parte de todas las organizaciones de productores, es reponer esas 250 hectáreas, recuperarlas para el cultivo de plátano de Canarias y para el cultivo de los productores de plátano de Canarias que lo han perdido y que quieran hacerlo así, claro. Y ya por último, ya para terminar, el tema del agua. El tema del agua preocupa, y a Asprocan le preocupa también. Que se completen esas redes de riego, que se pueda llevar el agua, que al final el tema del agua desalada más el agua que se aporta con el barco y más la incorporación de algunos pozos pues pueda funcionar, porque de hecho en este momento en las perspectivas que estamos viendo hay mucho plátano seco, ¿eh? Bueno, a ver, ha habido distintas, como todo evoluciona por días, pues depende un poco de el momento en el que uno hable, a veces se ve más o menos afectado. Yo creo que al final lo que sí somos conscientes, se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias importante inicialmente con las desaladoras, porque es verdad que se ha hecho una inversión y además una aplicación en un tiempo muy corto para tratar de aportar ese agua que se necesitaba en un primer momento. A partir de ahí pues han ido surgiendo distintas incidencias y distintos problemas con ese mismo proceso, ¿no? Esa misma estructura. Nosotros conocemos por parte de la Consejería de Agricultura que hay una iniciativa ya prácticamente inmediata, según nos han dicho, para conectar, ¿no?, norte y sur y tener ese provisional, una canalización de agua que poder alimentar la zona más afectada.
Y nosotros, dentro de esto, lo que tenemos es que pedir que para cuando se den las condiciones de vuelta de la siembra o de aquellos que quieran regar, que exista posibilidades reales de disponer del agua necesaria por superficie y con la regularidad que la platanera necesita. Y eso es lo que estamos trasladando. Yo creo que no es cuestión tanto de mirar atrás, sino que esto va a requerir de soluciones, y nosotros lo que como sector, ya digo, trasladamos es: este es el agua que necesitamos, esta es la regularidad con la que necesitamos. Apreciamos que se hagan esfuerzos, pero tenemos que buscar la forma de que se le garantice a los productores que rieguen, en el momento además que lo necesitan, que dispongan de ese agua, porque si no, no se puede hacer las inversiones. Es decir, nos enfrentamos a veces a dudas, porque todo es lo que decíamos antes, ¿no? Hay que despejar incógnitas. Efectivamente. Entonces, y dejar la tranquilidad para poder hacer inversiones nuevas y que la gente no se vaya a otros sectores y abandone el plátano de Canarias. Incluso también mucha población platanera que está abandonando la isla de La Palma se viene para Tenerife. Bueno, al final están en el mismo sector, pero realmente para la isla no le conviene. No, el propósito yo por eso lo trasladaba antes. El propósito y la encomienda que tiene Asprocan es recuperar la actividad de esas 250 hectáreas en número de kilos y plataneros. O sea, no solamente en volumen, sino también en volumen social, ¿no? Por otro lado, porque es un beneficio para todo el sector y para la propia isla de La Palma. Es decir, por el volumen de empleo que a su vez cada uno de esos plataneros genera de manera directa e indirecta, ¿no? Y cómo compensa a su vez pues al resto de servicios que se siguen prestando, que contaban con esos 30 millones de kilos que podían estarse aportando, ¿no? Entonces ese es el propósito. Dentro de esto, bueno, pues claro, o sea, hay circunstancias individuales y particulares de cada cual, que en eso pues nosotros ni entramos ni salimos. Pero sí es verdad que cuanto antes se le informe a los afectados qué pueden o no pueden hacer, pues antes se pueden tomar decisiones. Y desde luego proyectos de reconstrucción, de reposición de esas hectáreas, estamos intentando impulsar un único canal, Cabildo, con ayuntamientos y Gobierno de Canarias, sector, que se trabaja en un proyecto único. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta.